Quiero compartirles esta predicación, se llama Gozo y Adoración. Es parte de toda esta serie de predicaciones que estamos trabajando, apuntando al Congreso Pasión, apuntando a lo que Dios ha ido hablando en este tiempo y también en torno al libro de los Hechos. Hemos recorrido ya la mitad del libro de los Hechos, hoy día nos centramos en Hechos capítulo 16, versículo también 16 en adelante. Y hemos visto diferentes evidencias en la iglesia primitiva, evidencias que llevan a ver, a sentir y también a palpar el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Son pequeñas cosas, pero al mismo tiempo potentes que tenemos que ir aprendiendo. Quiero contarles una historia. En los primeros 50 años de 1900, nace, 1920 y tanto, nace Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero, no sé si alguna vez lo han escuchado, estadounidense, una historia preciosa, que recuerdo que lo leí en uno de los libros de la editorial Jucún, que tenía diferentes historias de misioneros, y me encontré con ese libro, y era muy linda su historia. Él decide, desde muy joven, ser misionero, estudia teología, todo, y junto con su esposa, Elizabeth Elliot, deciden ir a Ecuador a trabajar con una de las tribus, se llama Guaorani. En esta tribu era una de las más peligrosas de Ecuador. Van a trabajar junto con un grupo de jóvenes y resulta que al poco tiempo de una arista de esa tribu que era muy violenta. Su historia obviamente repercute en Ecuador, también esto ya en los años 50, no es una historia muy antigua, uno piensa misioneros por los 1500, no, más o menos acá. Y resulta que su cuerpo vuelve a Estados Unidos, se vive todo el proceso, y ya ahí te sorprende, una persona que entrega su vida por ir a presentar el mensaje de Cristo. Pero recuerdo que las páginas del libro que más me hicieron llorar y la parte de la historia que más destrozó mi corazón no fue que él haya ido y haya sacrificado su vida por compartir el mensaje de Cristo, sino que algunos años después, la que fuera su esposa, cabe mencionar que estaba con una pequeña hija que era de Jim, y decide ir nuevamente a predicarles a quienes habían matado a su esposo. Eso recuerdo que cuando lo leía marcó mi corazón. Y es muy lindo, ustedes pueden buscar en Google después, hay fotos de ella, imágenes de ella, porque no fue hace mucho tiempo. Y era lindo cómo ella mencionaba o cuenta cómo vivió ese proceso. El proceso de haberle creído a Dios, el proceso de haberse atrevido a tomar la misión de Dios y en ese proceso darse cuenta también que en algún momento siente que Dios le ha fallado. Mataron a su esposo. Pero también como el gozo del Señor estuvo siempre con ella. Y cómo ese gozo del Señor no solamente la llevó a sanar en medio de toda esa situación rápidamente, sino que también la lleva incluso a volver a predicarles a quien habían matado a su esposo. Y cuando decide ir a predicarles, no solamente va ella, sino que va con su pequeña hija. Y todos la tildaron de loca. ¿Cómo iba a exponerse nuevamente? ¿Cómo es el gozo del Señor que logra impactarnos de tal manera? Y quiero compartirles, como les dije, la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas, creo que más de alguna vez quizás la escucharon. Los que estamos desde chiquititos en la iglesia, es una imagen preciosa que nos enseñan. Pablo y Silas, les cuento rápidamente, como le dije, Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante. Resulta que Pablo y Silas ya estaban teniendo algunos problemas con como la cúpula religiosa de ese tiempo,
y ya le habían dicho que no hicieran ciertas cosas como predicar, como hacer milagros, súper raro, pero le habían dicho que por favor no hicieran más esas cosas, por favor, no, le habían exigido que no hicieran más esas cosas. Y resulta que ellos van y se encuentran con una mujer que estaba poseída por demonios. Resulta que esta posesión demoníaca ella era al mismo tiempo una esclava, llevaba a que sus dueños se hicieran ricos a través de eso. Algunos teólogos dicen lo más probable que era una bruja que adivinaba cosas, otros dicen que quizás tenía cierta atracción casi circense en base a la posesión demoníaca, pero hacía que generaba recursos en base a esto. Pero Pablo y Silas, al verla con todas estas problemáticas, deciden sanarla, liberarla. Y se meten en un problema. No solamente salvan una vida, sino que arruinan el comercio de otros. Y eso ya le encuentran base para simplemente llevarlos presos. Lo llevan preso y están en medio del cancelamiento, dicen que lo agarran a latigazos, que los violentan finalmente. Y a eso de las 12 de la noche, a medianoche, se vive algo extraño. La palabra de Dios dice que ellos empiezan a cantar himnos. Empiezan a cantar himnos, empiezan a adorar a Dios, y en medio de esa adoración a Dios no solamente están estos himnos, sino que empieza un terremoto, y en medio de todo el terremoto ellos pueden quedar libres. Y no solamente eso, si el mismo carcelero, sorprendido por lo que estaba pasando, les pregunta y les dice: ¿cómo puedo conocer a su Dios, que es capaz de cada una de estas cosas? Se la cuento resumida, pero desde ahí quiero sacar 3 principios, 3 enseñanzas que nos pueden ayudar para nuestra vida diaria. Primero, el gozo del Espíritu no tiene y no puede depender de nuestras circunstancias. Y esto es súper importante. Cuando nosotros nos enfrentamos y vemos este trozo de la palabra de Dios, es decir, después que Pablo y Silas es azotado, después que lo echan a la cárcel, y en esa medianoche ellos están adorando, lo que vemos es un gozo que no está, que no depende de lo que están viviendo. Pero ¿cómo podemos vivir este gozo? Es complejo, y les pido que ocupemos nuestra memoria emocional, esta memoria que nos lleva a reflexionar en esos momentos difíciles que hemos pasado. Todo lo hemos pasado. Cuando hacía esta predicación, en momentos mis ojitos se llenaban de lágrimas, porque obviamente lo primero que uno hace es recordar esas instancias donde la pasó mal. Esas instancias donde sufrimos, esas instancias donde lloramos, esas instancias donde las cosas no estaban como nosotros queríamos. Esa llamada de un médico que nos dice que un cáncer se puede estar acercando, revisar la cuenta corriente o cuenta RUT para los más pobres. A eso de fin de mes y darse cuenta que no estáis llegando a fin de mes. Wow. A mí me pasa que crecer, yo creo que uno empieza a vivir con ese miedo a que tus papás se vayan. Y ver los viejitos y ver diferentes circunstancias que pueden ir apareciendo, que te empiezan a doler el corazón. Y cuando nos enfrentamos a estos dolores, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos hacer que no dependa el gozo de las circunstancias, que no dependa nuestro gozo de lo que está pasando? Siempre digo 2 cosas frente a esto. Lo primero que tenemos que ver es que en realidad tenemos que entender que el gozo no es una respuesta de ciertas circunstancias. El gozo no es algo que viene por sentirme bien, sino que el gozo es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo en nosotros.
Cuando logramos entender que el gozo es el fruto del Espíritu Santo, es decir, que lo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, es que empezamos a cambiar un poco nuestra mentalidad. Por ejemplo, me ha tocado estar con parejas de novios, pololos, matrimonios, y va y ella o él me dicen, ¿sabes qué? El problema es que no me hace feliz. ¿Y sabes cuál es la gran problemática de eso? Es que estás poniendo tu felicidad en un otro que no puede cargar con tu felicidad. Tu felicidad, tu gozo no puede estar puesto sobre algo que nunca va a poder cargar. Le estás poniendo la responsabilidad de tu gozo, le estás poniendo la responsabilidad de cómo te sientes en torno a lo que Dios está haciendo a otra persona. Y peor aún, algunas veces ponemos nuestro gozo en nuestras finanzas, ponemos nuestro gozo en cómo está la condición política del país, algunos ponen inclusive su gozo en cómo le fue bien.
4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo ver. Oh, qué lindo versículo, lo ponemos en los refrigeradores, lo ponemos en nuestro entrar de las casas, son frases o versículos que le quedamos en nuestro corazón. Y hasta lo ocupamos como lucha. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué hermoso! Pero ¿saben la problemática de ese versículo? Son dos versículos. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo va y se presenta y dice, ¿saben qué? He aprendido a vivir en pobreza y en riqueza, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en las situaciones difíciles y en las fáciles. En pocas palabras está diciendo, puedo ir en la mañana y comer caviar y en la noche un pan tostado y no me voy a dar cuenta. Puedo caminar con una polera Nike y el otro día comprar la ropa americana y no me voy a dar cuenta. Entonces no me voy a dar cuenta. Entonces cuando vemos todo eso, cuando nos enfrentamos a tratar de vivir esa vida donde hay cosas buenas en la mañana y hay cosas no buenas en la tarde, ahí es complicado. No es fácil para nosotros. Y vamos y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es, todo esto, vivir en pobreza, vivir en riqueza, vivir en situaciones fáciles o difíciles, todo eso lo puedo en Cristo que me fortalece. No te está diciendo tienes todo el poder para cambiar tu realidad. No. Tú no tienes el poder para cambiar tu realidad. Es Dios que tiene el poder para cambiar tu realidad. Y eso nos cuesta. Entonces decimos todo lo puesto en Cristo que me fortalece, sin darnos cuenta que el todo lo puedo no tiene que ver con cambiar realidades. Tiene que ver con sufrir hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene un cáncer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien fallece y destruye nuestro corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mi gozo no está cimentado en lo que yo siento, mi gozo no está cimentado en mis circunstancias, mi gozo está cimentado en Cristo Jesús. Oh, y eso que cambia todo. Entonces cuando entendemos que nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, también entendemos, y esto me encanta, la adoración en medio de la prueba tiene poder. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto y al instante se abrieron todas las puertas de esa cárcel. ¿Por qué la adoración tiene poder? Eso es potente, el por qué. No, quizás lo he escuchado, la adoración tiene poder y suena lindo. Pero el por qué. Y ahí se complica. O sea, la adoración tiene poder porque si lo conectamos con lo que expliqué anteriormente, la adoración per se por cantar no tiene ni un poder. Tu voz no tiene ni un poder. Cantas más fuerte o más despacio, tranquilo, no tiene ni un poder. Lo que tiene poder es que la adoración, en el proclamar que Dios tiene el poderío en medio de mi dificultad, es lo que tiene poder. En descansar mi adoración en las manos de Dios en medio de las circunstancias difíciles, eso es lo que tiene poder. Entonces, si logramos meternos en nuestra cabeza y empezar a trabajar y vivir bajo la convicción de que Cristo Jesús, como dije en la oración en delante, sigue siendo Dios en medio de la problemática. Y lo adoro y le digo, Señor, en medio de mi dolor, sigues siendo Dios. En medio de la enfermedad, sigues teniendo todo bajo control. En medio de la falta de finanzas, sigues siendo proveedor. Es que en nuestro corazón se está conectando con el de Él, diciéndole, Señor, dependo de ti.
Y cuando nuestra adoración, no solamente porque levantamos las manos y la hacemos extravagante, no solamente porque cantamos fuerte o saltamos, no, nuestra adoración porque es genuina, porque es real, porque viene de lo más profundo de nosotros, porque muchas veces ni siquiera tiene que salir una palabra de nuestra boca, sino que hay un corazón quebrantado diciéndole: Señor, te adoro. Somos como Salomón, que dice: Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el Señor por siempre. Wow. Esa adoración es la que tiene poder, porque no está cimentada en la adoración en sí, está cimentada en un corazón que entiende lo que quiere hacer Dios, que entiende el carácter de Dios. Entonces, iglesia, lo repito, yo se lo digo cada sábado, lo relevo cuando me junto con la escuela de adolescentes y tenemos momentos de alabanza, el Cristóbal está a cargo de eso, y yo le digo: chiquillos, aprovechen estos momentos, aprovechen los momentos de adoración. Aprovechen los momentos donde podemos levantar nuestras manos y adorar a Dios, porque son esos momentos donde nuestro corazón se empieza a autoconvencer. Es como cuando el rey David decía: alma mía, alaba al Señor, y me empiezo a convencer en medio de la misma alabanza que Dios sigue siendo Dios, de que Dios tiene todo bajo control. Que yo me imagino a Pablo y Silas metido ahí en la cárcel, adorando a Dios. No sé qué canción estaban cantando. En mi mente están cantando: he decidido seguir a Cristo. No sé, cada uno elija la canción. Algunos dicen: levanto una, no sé, cualquiera. Piensa en su canción que más le guste. ¿Se cuenta cuánto salió esa canción? Alaba, simplemente. Me imagino ese tipo de canción. Y empiezan a adorar a Dios y les repito, no eran los buenos cantantes que eran, no eran los afinados que eran. Era una adoración genuina que estaba saliendo. Y cuando una adoración genuina sale de nuestros corazones, empieza a mover el corazón de Dios y ahí empieza a suceder algo. Primeramente empieza Dios a escuchar como siempre lo hace y a derramar su espíritu. Pero también nuestro corazón se empieza a llenar de fe, porque decimos lo que Dios hace. Porque cuando le damos las gracias, estamos confirmando lo que Dios está trabajando. La adoración libera, la adoración transforma, la adoración cambia atmósfera. La adoración transforma a las personas, la adoración cambia mentes, la adoración viene y revoluciona nuestros corazones. Siempre y cuando sea una adoración genuina y que venga de lo más profundo de nuestros corazones. Y tercer punto, algo que me impacta de la historia de Elisabeth Elliot y que me impacta también de acá, de la historia de Pablo y Silas, es como Elisabeth Elliot decide volver a predicarle a quienes mataron a su esposo. Eso no lo entiendo. Es como quien abraza a quien te traicionó, como quien ora fervientemente por quien destruyó tu corazón. ¿Y sabes lo lindo de eso? Es que Elisabeth Elliot, cuando vuelve, empieza a predicar. Y no solamente empieza a predicar, sino que se da cuenta que después de la muerte de ese grupo de jóvenes donde estaba su esposo, algo había pasado en esa tribu. Y cuando ella vuelve, la tribu ya había conocido un poco más de Dios. Y cuando ella llega, empieza a predicar y la tribu entera se empieza a convertir al Señor. Empieza a haber un cambio en esa tribu en Ecuador y empiezan todos a conocer el mensaje de Cristo. Me imagino algo muy parecido a lo que le pasa a Pablo y Silas.
Resulta que este carcelero está ahí escuchando. Este carcelero, me lo imagino, simplemente sentado, pensando en que el peor de los maleantes está ahí metido en esa cárcel. Y empieza a escuchar una canción. Y dirá, ¿quiénes son estos locos? ¿Quién canta después de un azote? ¿Quién canta después de decenas de latigazos? ¿Quién canta después de tal masacre? Pero ahí están ellos levantando una oración. Viene un terremoto, se da cuenta cómo Dios actúa y lo único que le queda a él es postrarse y hacer una sola pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ese versículo 30 del capítulo 16 es la pregunta clave. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El carcelero, testigo de su fe y de la adoración, quedó impactado por la reacción distinta de Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque algo que no les he contado es que cuando esa cárcel se abre, que son muy locos Pablo y Silas, ¿saben lo que hacen? No huyen. Espera. No huyen. A mí me da esta rabia. Espera. Pablo y Silas. Dios te manda un terremoto para abrirte la cárcel. ¿Qué otra señal necesitas de que es la voluntad de Dios que te vayas? Así pienso yo, ¿no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No, es que Pablo y Silas eran hombres sabios. Y en su sabiduría van y dicen, a ver, Freddy, que te estás equivocando. Yo sé que tú escaparías, pero si nosotros escapamos, todo va a llegar en contra de este carcelero. Oh. Si nosotros escapamos, este carcelero va a ser muerto por nuestra huida. Pero, Pablo, te van a volver a golpear. Yo confío en la voluntad de Dios. Pablo, loco, sal de ahí. Va a quedar preso. No. Mi futuro no está en las manos de Dios. Perdón, en las manos de un carcelero, están en las manos de Dios. Me imagino esa conversación yo con Pablo. El gozo sostenido y la fidelidad en la prueba abrieron una puerta para la salvación de un hombre. ¿Sabes qué? Tu fidelidad en medio de la prueba puede hacer que ese marido por el que has estado orando tanto tiempo necesite esa fe que hay en ti. Esa fidelidad y esa fe y esa certeza que Dios va a actuar en medio de la enfermedad. Te juro que alguien la va a ver y la va a necesitar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Cristo Jesús algo que el mundo no te puede dar, que es esa paz. Por favor, el mundo la busca. No te la puede dar. Los presidentes y presidentas de Chile han intentado encontrar esa paz. Las Naciones Unidas han intentado encontrar esa paz. Todos han intentado encontrar esa paz. Y tranquilo, el mundo no te la puede dar. Es algo que se ha buscado durante años. El mundo no te la puede dar, pero Dios sí. Y cuando Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no es como el mundo te la da, sino es como yo te la quiero dar. Una paz que no significa ausencia de guerra, sino que es una paz donde simplemente descansamos en Cristo Jesús. Es un gozo que no viene porque no haya problemáticas, y es un gozo porque confío en Dios. No es una alegría que esté porque haya júbilo y fiesta como el mundo cree que te la da, sino que es una alegría porque yo tengo mi certeza, mi confianza puesta en Dios. Esa paz, esa alegría, ese gozo, ese gozo que Dios te da, nadie te lo puede dar.
¿Y sabes qué es lo más importante? Nadie te lo puede robar. No permitas que nadie te robe el gozo, porque nadie te lo puede robar, simplemente tú te lo puedes entregar a otro. Jim Elliot, antes de fallecer, escribió esto: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Entrega tu vida a Dios. Empieza a caminar y a descansar en Dios, que Él te va a entregar un gozo que nadie, escúchame bien, Él te puede dar una paz, un gozo que nadie te puede robar. Él te va a dar una alegría que nadie, pero absolutamente nadie, va a poder eliminarla de ti. Porque simplemente no está puesta en lo que el mundo pone su alegría y su gozo, sino que está puesta en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie. En este tiempo de ministración ni siquiera te voy a invitar a que pases acá adelante como lo hacemos de costumbre. Recuerda lo que les decía a los relevos: aprovechen este tiempo de adoración. Lo mismo les digo a ustedes. Que la próxima canción sea disfrutar. Si necesitas adorar o llorar o necesitas simplemente vaciar tu corazón en la siguiente canción, este es el momento, nadie te va a juzgar. Es más, este es el lugar. Si necesitas que alguien ore por ti y sin ni siquiera hacer un llamado, puedes pasar acá adelante en alguna parte de la canción y uno de los pastores va a orar por ti. Pero en la siguiente canción adoremos como Pablo y Silas. Algunos serán en medio de su dolor, otros serán en medio de su tristeza, otros serán llenos de bendición y de gratitud. Pero será adoración genuina. Si no te sabes la letra, da lo mismo. Es lo que sale de tu corazón.